Hoy vamos a caminar por las calles de Itzimná, un lugar donde la historia, la leyenda y la vida cotidiana se entrelazan como un susurro constante que atraviesa los siglos. Itzimná no es solo una colonia, es un testigo silencioso de las eras, un espacio donde cada piedra, cada árbol y cada casa cuentan historias que resuenan desde tiempos ancestrales hasta nuestros días. Para entender Itzimná, hay que remontarse mucho antes de que existiera la Mérida que conocemos. Su nombre proviene del venerado dios maya Itzamná, señor de la sabiduría y la creación. Una deidad cuyos pasos, según cuentan las leyendas, alguna vez recorrieron estas tierras. Aquí, en estas tierras sagradas, los antiguos mayas rendían tributo al dios que les enseñó a contar el tiempo, a escribir los códices, a leer los cielos.
Imaginemos por un instante aquellos tiempos antiguos. Bajo el cielo inmenso y estrellado de Yucatán, se alzaban templos dedicados a Itzamná, mientras las llamas de las ceremonias iluminaban las noches. Era un lugar de sabiduría y veneración, un espacio donde la espiritualidad y el conocimiento caminaban de la mano. Con la llegada de los conquistadores, el sonido de los tambores y las plegarias mayas se mezcló con el eco de las campanas españolas. Itzimná, el antiguo lugar de culto, comenzó a transformarse. Sobre los templos de piedra se levantaron las primeras construcciones coloniales, como si el pasado maya se escondiera entre las nuevas fachadas, observando silencioso el paso del tiempo. Así, Itzimná se convirtió en un rincón de encuentro entre dos mundos. Las casas coloniales empezaron a aparecer grandes y majestuosas, con sus patios frescos llenos de bugambilias en flor. Las familias acomodadas de la Mérida colonial veían en Itzimná un refugio, un lugar donde las tardes parecían más largas, más serenas, envueltas en un aire que siempre trae consigo un aroma a historia. Y entre todas las construcciones que surgieron en este lugar, la más emblemática es, sin duda, la iglesia de Itzimná, blanca, sencilla y solemne. Esta iglesia ha sido por siglos el corazón palpitante de la colonia. Sus muros, construidos sobre un antiguo templo maya, guardan secretos que solo el viento parece entender. Cada año, la iglesia de Itzimná se viste de fiesta. Las procesiones recorren sus calles, mientras el sonido de las marimbas y los rezos llenan el aire. Es un recordatorio de que, en ese lugar, lo sagrado siempre ha sido parte de la vida cotidiana. Aquí, la fe y la tradición son como las ramas de un frondoso árbol que ha crecido a lo largo de los siglos, siempre enraizado en la tierra fértil de Yucatán. Hoy,
Itzimná sigue siendo ese rincón de paz y nostalgia dentro de la bulliciosa Mérida. Caminar por sus calles es un acto de contemplación. Las casas coloniales, muchas de ellas ahora transformadas en coloridos hoteles boutique o galerías de arte, son como portales a otra época. Las calles empedradas crujen bajo los pies, como si cada paso despertara un suspiro de épocas pasadas. El Parque de Itzimná es uno de los lugares más especiales de la colonia. Aquí, bajo la sombra de los grandes árboles, la vida sigue su curso tranquilo. Niños corriendo, ancianos conversando en las bancas, parejas disfrutando de la calma del hogar. Todo parece en perfecta armonía. Y aunque la modernidad ha tocado Itzimná, lo ha hecho con delicadeza. El barrio se ha llenado de pequeñas cafeterías y restaurantes que se mezclan con las antiguas casonas, sin alterar la esencia de este lugar tan especial. Al caer la tarde, cuando los colores cálidos del sol bañan las fachadas, Itzimná se convierte en un poema visual que invita a detenerse y simplemente ser. Es interesante pensar que, aunque Itzimná ha cambiado con el tiempo, sus raíces siguen firmes. Muchas de las grandes quintas que se construyeron aquí hace más de un siglo aún permanecen, testigos inmutables del paso de las generaciones. Hoy, algunas de ellas albergan galerías de arte, donde los artistas locales encuentran inspiración en la historia y la belleza de este lugar. Y es que en Itzimná, el arte y la cultura se respiran en cada esquina. Las calles, los parques
y las plazas son escenarios de eventos culturales que van desde exposiciones hasta conciertos al aire libre. Es un espacio donde la tradición y la modernidad se encuentran en un abrazo constante. Itzimná, con sus raíces profundas en el mundo maya y su herencia colonial, es un lugar que guarda la esencia de Mérida. Aquí, el pasado no es solo historia, es una presencia viva que camina al lado de quienes recorren sus calles. Cada rincón de Itzimná es una invitación a recordar que el tiempo, como el viento, nunca se detiene, pero siempre deja una huella. Así que, si alguna vez buscan un lugar donde los ecos del pasado se mezclen con los sonidos del presente, donde la calma y la belleza inviten a la reflexión, Itzimná siempre estará ahí, esperando con los brazos abiertos.